a cada uno de ustedes. A cada uno de ustedes. Los estudiantes de la maestría en Psicología Clínica con mención en Psicología de la Salud les da la bienvenida el día de hoy en el tema programa de prevención de violencia basada en género. Nos sembraron miedo, nos crecieron alas. Con ustedes el día de hoy tendremos los ponentes de José Jiménez, Jessica González, quienes habla, Brisneida Juárez, Camila Burneo, Sofía Cueva. En este momento vamos a empezar con nuestro programa, nuestro taller, y reiteramos el agradecimiento a cada uno de ustedes y la bienvenida. Muy buenos días. Hoy voy a comenzar. Primero vamos a definir qué es la violencia. La Organización Mundial de la Salud define a la violencia como el uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo contra uno mismo, contra otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muertes, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones. También, ¿qué es la violencia de género? Este es un tipo de violencia hacia la mujer que generalmente se da por personas que viven con ella en la misma casa o fuera de esta, sean o no familiares. Y las mujeres tienen cualquier característica social, económica, étnica, religión o edad. También es importante recalcar que en el Ecuador hay datos del INEC que 6 de cada 10 mujeres han sufrido algún tipo de violencia, principalmente psicológica, física, patrimonial y sexual. Y también que 9 de cada 10 mujeres son divorciadas o separadas han sufrido también algún tipo de violencia. Hay 7 tipos de violencia. La primera es la violencia física, que es todo acto que produzca o pudiese producir un daño o sufrimiento físico, dolor o muerte, así como cualquier otro tipo de maltrato o agresión, castigos corporales que afecte la integridad física, provocando o no lesiones, ya sean internas, externas o ambas. La violencia psicológica, que es cualquier acto o patrón de conducta dirigido a causar daño emocional, disminuir el autoestima, afectar el honra o provocar descrédito mediante la humillación, intimidación, encierros, aislamiento, tratamiento forzados o cualquier otro acto que afecte su estabilidad psicológica y emocional. El siguiente tipo es la violencia sexual, que es la vulneración o restricción de los derechos a la integridad sexual. La violencia económica o patrimonial, que es una acción que va dirigida a ocasionar un menoscabo en los recursos económicos patrimoniales de las mujeres, incluidos aquellos de la sociedad conyugal y de la sociedad de bienes o de las uniones de hecho. El siguiente tipo es la simbólica, que es una conducta a través de la cual se produce mensajes, valores, símbolos, íconos o signos, imposiciones de género, sociales, económicas, políticas, desigualdad, discriminación, naturalizando la subordinación de las mujeres. La otra es la violencia política, que es aquella violencia cometida a una persona o grupo de personas de forma directa o indirecta en contra de las mujeres, que sean candidatas, militares, electas, defensoras de los derechos humanos, feministas, lideresas políticas o sociales, o en contra también de su familia. Y el último tipo de violencia es la gineco-obstétrica, la cual se considera toda acción o omisión que limita los derechos de las mujeres, embarazadas o no, a recibir servicios de salud por medio de un doctor ginecólogo o ginecóloga obstétricos.
Vemos entonces el círculo de la violencia. La podemos ver en este gráfico, donde empieza, diríamos, como una aparente calma, donde sale la pareja e intenta conquistarla. Posteriormente hay una tensión violenta y progresiva, donde aparecen los celos, peleas, gritos, humillaciones. Luego la agresión violenta, donde está la amenaza, lanzan objetos, desata su furia, la violencia se transforma en física. ¿Ya? Luego, posteriormente, el agresor reconoce su accionar, pide disculpas, dice que ha cambiado y promete que no lo volverá a hacer. Esto es el arrepentimiento y promesas. Luego pasamos a lo que es la reconciliación. Eso consiste a que su pareja hay un intento para mostrar cambios. Y vuelve el círculo, diríamos que vicioso, a repetirse. Ya bien, entonces, ¿cómo tenemos el círculo que se ha dado de la violencia? Vemos entonces cómo romper ese círculo de violencia. Vemos entonces que la violencia es una enfermedad de salud pública, una enfermedad mental, ¿verdad? Donde hay que reconocer que es así y posteriormente pues solicitar ayuda a un profesional para poder sobrellevar esta situación de violencia. Ahora, después de esto, ¿quién nos va a respaldar? ¿Quién me respalda? El sistema integral para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres es un conjunto organizado y articulado de instituciones donde hay normas, políticas, planes, programas y actividades orientadas a prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres a través ¿de qué? De la prevención, de la atención, protección y reparación integral de los derechos que tienen todas las víctimas de la violencia. ¿Qué podemos hacer? Hay acciones urgentes, ¿verdad? Que solamente las ejecutará la Policía Nacional cuando exista o se presuma de una inminente vulneración o riesgo de la vida e integridad de la víctima, de acuerdo a todos los pasos o protocolos establecidos de la siguiente manera. Primero, acudir de manera inmediata ante una alerta generada por botón de pánico llamada el Servicio Integrado EQ 911, video, vigilancia, patrullaje, vigilancia policial y otros mecanismos de alerta. Luego, activación de protocolos de seguridad y protección a las mujeres víctimas de violencia de género. Después tenemos el acompañamiento a la víctima para reintegrarla a su domicilio habitual, cuando así lo solicite o para que tome sus pertenencias de ser el caso. Acompañar a la víctima a la autoridad competente para solicitar la emisión de la boleta de auxilio y la orden de restricción de acercamiento de la víctima por parte del presunto agresor en cualquier espacio público o privado. Y por último, solicitar la atención especializada a las entidades que conforman el Sistema Nacional Integral de Prevención y Erradicación de la Violencia contra mujeres, a favor de la víctima y de las personas que dependen de ella. Muy bien, buenos días. Continuando con el taller, ¿quién solicita las acciones urgentes? Cualquier persona o grupo de personas que tenga conocimiento de conductas que impliquen violencia contra las mujeres de manera verbal o escrita. Puede ser que esté dentro del mismo núcleo familiar o sea parte de sus redes de apoyo o del entorno más cercano, qué sé yo. Por ejemplo, si veo que a mi vecina todas las noches, no sé, la violentan de alguna manera, creo que la más evidente es la física a veces, yo podría tranquilamente ir a denunciar este acto, ¿no? Entonces la autoridad competente empezaría a emitir una boleta de protección y también investigar de ser pertinente. ¿Qué son las medidas de protección? Son aquellas medidas otorgadas de oficio o a petición por las juntas cantonales de protección de derechos, tenientes políticos, comisarios nacionales de policía,
que tienen como fin la prevención de vulneración de los derechos de las mujeres víctimas de violencia, así como la protección y restitución de los mismos y de su proyecto de vida en el marco de la ley. Se otorgarán a las víctimas de violencia de forma apropiada y proporcional a la gravedad del hecho. ¿Quiénes pueden solicitar las medidas de protección? Cualquier persona puede solicitar las medidas de protección de manera verbal o escrita. ¿Cómo se otorgan estas medidas? Se otorgan de manera inmediata, oportuna, específica e individualizada, con tan solo el relato de la víctima o de la persona solicitante. Hay algunas características que pueden primar en esto, ¿no? Por ejemplo, observan circunstancias específicas de la víctima, el temor de ataque contra su vida, la vulnerabilidad por pertenecer al grupo de atención prioritaria, niñas, niños, adolescentes, adultos mayores, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas con enfermedades catastróficas o de alta complejidad. Estar retenida o haber estado retenida. Que hayan recibido o estén recibiendo atención médica o psicológica. Que hayan tenido intento de suicidio. Dependencia económica hacia la persona agresora. También que otorguen medidas previstas tanto en la Ley de Violencia y su reglamento, así como las previstas en el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia. Y se otorgarán sin prejuicio de un proceso jurisdiccional. Puede otorgarse una o varias medidas. Y por último, no importa el domicilio de la víctima o el lugar en donde ocurre el hecho de violencia. ¿Por qué el riesgo? Existencia de amenazas por parte de la persona agresora a la dignidad, integridad personal o a la vida de la víctima de sus dependientes. La existencia de amenazas por parte de la presunta persona agresora con llevarse a los hijos o hijas o dependientes de la víctima. También que exista o haya existido amenaza por parte de la persona agresora de llevarse u ocasionar daño a los animales domésticos o bienes de la víctima. Consumo abusivo de alcohol o drogas por parte de la persona agresora. Actos de violencia en presencia de hijos, hijas o familiares o en lugares públicos. Existencia previa de solicitudes de medidas de protección, que sean estas administrativas o judiciales, y de acciones urgentes. Intento o amenazas de suicidio o cualquier otra medida intimidante por parte de la persona agresora. La existencia de antecedentes psiquiátricos de la presunta persona agresora. Formación policial o militar de la presunta persona agresora y acceso y conocimiento de manejo de armas de fuego. Medidas inmediatas. Como medidas inmediatas podemos tomar primeramente la emisión de la boleta de auxilio y la orden de restricción de acercamiento a la víctima por parte del presunto agresor en cualquier espacio público o privado. También podemos ordenar la restitución de la víctima al domicilio habitual cuando haya sido alejada de este por el hecho violento y así lo solicite, con las garantías suficientes para proteger su vida y sobre todo la integridad de la víctima. A solicitud de la víctima se ordenará la inserción con sus dependientes en un programa de protección con el fin de resguardar su seguridad e integridad, en coordinación con el ente rector de las políticas públicas de justicia, la red de casas de acogida, centros de atención especializados y los espacios de coordinación interinstitucional a nivel territorial. De igual manera, tenemos la prohibición a la persona agresora esconder, trasladar, cambiar la residencia o lugar de domicilio y a sus hijas o hijos o personas dependientes de la misma. Por otra parte, prohibir al agresor por sí o por terceros acciones de intimidación, amenazas o coacción a la mujer que se encuentra en situación de violencia o a cualquier integrante de su familia. Ordenar al agresor la salida del domicilio cuando su presencia constituya
una amenaza para la integridad física, psicológica o sexual o la vida de la mujer o cualquiera de los miembros de la familia. También pues, se puede ordenar la realización de inventario de los bienes muebles e inmuebles de propiedad común o de posesión legítima de las mujeres víctimas de violencia. También tenemos medidas de protección, disponer la instalación de dispositivos de alerta, riesgo o dispositivos electrónicos de alerta en la vivienda de la mujer víctima de violencia. Puede ser estos, por ejemplo, la policía le ingresa un código en su teléfono y solo al presionar el número, este se llama automáticamente y se comunica con la policía en caso de haber alguna alerta o la persona esté en riesgo. Disponer la activación de los servicios de protección y atención dispuestos en el Sistema Nacional Integral para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. Disponer también la inserción de las mujeres víctimas de violencia y sus dependientes. Disponer el seguimiento para verificar la rectificación de las conductas de violencia contra las mujeres. También prohibir a la persona agresora el ocultamiento o retención de bienes o documentos de propiedad de la víctima o de violencia. Y en caso de haberlos ocultado o retenido, ordenar a la persona agresora la devolución inmediata de los objetos de su uso personal, documentos de identidad y cualquier otro documento u objeto propiedad o custodia de la mujer víctima de violencia o personas que dependan de ella. Disponer, cuando sea necesario, la flexibilidad o reducción de horario de trabajo de las mujeres víctimas de violencia sin que se vean afectados sus derechos laborables o salariales. Y por otro lado, también tenemos ordenar la suspensión temporal de actividades que desarrolle el presunto agresor en instituciones deportivas, sean artísticas, de cuidado o de educación formal e informal. ¿Cómo solicitar las medidas de protección? Vamos a ver un poquito sobre esto, es importantísimo. Primeramente, nombres y apellidos, domicilio y teléfono de contacto de la o el solicitante de medidas administrativas de protección. También necesitamos lo que es nombres, apellidos de la víctima o posible víctima de violencia, domicilio, datos como teléfono de contacto, edad, autoidentificación étnica, situación socioeconómica, identidad de género, orientación sexual, nivel de instrucción, discapacidad, si es que la tiene, condición migratoria en caso de ser extranjero, estado civil en caso de conocerlos. Si la víctima realiza labores de cuidado y si tiene dependientes a su cargo. En el caso, por ejemplo, de conocer, daremos lo que son nombres y apellidos del agresor, posible persona agresora, así como su domicilio, teléfono de contacto, datos de sexo, datos, por ejemplo, de sexo, de edad, autoidentificación étnica, situación socioeconómica, lo mismo identidad de género, orientación sexual, nivel de instrucción, discapacidad, como hemos mencionado en caso de poseerla, condición migratoria y el estado civil. La relación también que tiene la víctima o posible víctima con la persona agresora o posible persona. Si es un familiar, si es una amiga, es un conocido, un vecino, entonces todo eso se debe detallar. Resumen de los hechos de la violencia. Vamos a relatar el evento en donde se produjo el hecho de violencia con esa persona. El tipo de violencia, si fue física o psicológica, sexual también. La violencia la identificación de los factores de riesgo y de las condiciones específicas que se requieren de la víctima reciba atención prioritaria. La solicitud de las medidas administrativas de protección necesarias para precautelar la vida e integridad de las víctimas de violencia. Y finalmente, se realizará la firma o en caso de que no firmar, recibirá la huella dactilar del solicitante.
Es importante también saber qué sigue cuando nosotros, si hemos sido víctimas de violencia, acudimos ya a presentar la respectiva denuncia. Pues una vez que se emite la resolución por la autoridad administrativa, podría ser los miembros de la Junta Cantonal, un teniente político o un comisario de policía, depende en dónde nos encontremos, si en un cantón o parroquia. Esta autoridad administrativa competente debe remitir el expediente o debe remitir las medidas de protección a la autoridad judicial competente, es decir, a un juez. Pues este juez podrá revocar o ratificar estas medidas de protección en un término máximo de 24 horas cuando se debe detener o cesar la violencia, o en un término de 72 horas cuando se tenga que prevenir cualquier hecho de violencia. También es el tema de notificar al agresor. Es importante saber que esta autoridad debe notificar al agresor. Puede ser por medios electrónicos, puede ser por medio de la prensa cuando no se lo encuentre al agresor. Si se desconoce el domicilio, podría la autoridad en ese sentido colocar una estafeta con la notificación del agresor, con los datos del agresor, tanto en la oficina, puede ser de la Junta Cantonal, en la comisaría de policía o en la jefatura política. Si el presunto o la presunta persona agresora se niega a recibir esta notificación, pues tiene que sentar una razón y es importante que el agresor tenga que firmar esta razón de por qué no quiere recibirla. Y la víctima jamás tendrá la potestad o jamás tendrá que notificar al agresor. Hay que recordar muchas veces que los agresores, estadísticamente hablando, se encuentran en el ámbito intrafamiliar. Entonces, es importante saber que la víctima no los tiene que notificar, sino la autoridad competente. Puede ser los miembros de la Junta Cantonal, el comisario, el teniente, o directamente de la unidad judicial a la ciudad o al cantón al que pertenece. Y todas las medidas de protección y el seguimiento de estas medidas de protección, como ya dijeron mis compañeros anteriormente, puede ser el tema del botón de pánico, si los hechos de violencia persisten o no, las tiene que realizar el seguimiento la Defensoría del Pueblo. Es importante que sepamos esto porque muchas de las veces pensamos que el seguimiento de medidas de protección lo hace otra entidad, pero no, lo hace únicamente la Defensoría del Pueblo. Y también existen muchos seguimientos específicamente, por decirlo como rondas, que los hace directamente la Policía Especializada de Violencia Intrafamiliar, que forman parte del DEVIF, que es el departamento de esto. Eso en cuanto a nuestra explicación acerca de qué pasa con las víctimas de violencia, qué se debe hacer si somos víctimas de violencia o si conocemos hechos de violencia. Es importante que ustedes sepan también que si nosotros nos percatamos que hay un hecho de violencia, podemos acudir, podemos denunciar de forma anónima, de forma confidencial en las autoridades competentes administrativas que ya los explicamos. ¿Por qué es importante hacerlo? Tomando en cuenta las estadísticas que desde el 2020 y las que seguimos manteniendo en el 2021 acerca de violencias, sobre todo en el ámbito intrafamiliar. Así que de parte de nosotros, de la Universidad Técnica Particular de Loja, de la Maestría de Psicología Clínica en Mención Salud, les agradecemos por este espacio, por formar parte de este taller, que en realidad ha sido sumamente amplio y sumamente importante en lo que tiene que ver los tipos de violencia. Así que, bueno, muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por estar con nosotros y hasta otra próxima oportunidad.